Ciberterrorismo. Los ordenadores, esos aparatos que nos ayudan en el quehacer cotidiano, pueden en un instante convertirse en una potencial arma de destrucción masiva. Imaginemos que se apagan todos los semáforos de Nueva York en hora punta. O que el sistema de señalización de una red ferroviaria se pone en rojo y verde al mismo tiempo. Imaginemos también fallos en los sistemas de radar o en los sistemas de telecomunicaciones que se utilizan en el tráfico aéreo. Se le denomina ciberterrorismo y son muchos los que creen que el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, quiere utilizarlo en el futuro como nueva arma en su guerra contra Estados Unidos. Si analizamos las declaraciones que realizó Osama Bin Laden después del 11 de septiembre, descubriremos una nueva orientación hacia objetivos económicos. Ha dado muestras de un alejamiento de objetivos con gran número de víctimas y parece más interesado en atentados que dañen el sistema financiero o deterioren nuestras infraestructuras. En el año 2002, las fuerzas militares de Estados Unidos, en su rastreo en las cuevas de Afganistán, hallaron pruebas de la nueva estrategia de Bin Laden al descubrir varios ordenadores portátiles pertenecientes a Al-Qaeda. En aquellos ordenadores había herramientas de sofisticado material de software comercial. Estaban siendo utilizadas para analizar los puntos más vulnerables de infraestructuras de vital importancia para los estadounidenses, como presas, centrales eléctricas y vías fluviales o marítimas. Lo que hace creíble tal posibilidad es el hecho de que muchas infraestructuras de importancia vital han demostrado ser vulnerables en el pasado. En Australia, un hacker soltó unos 40 millones de litros de aguas residuales tras piratear los sistemas de control de una de las plantas de tratamiento de aguas de aquel país. Y en 1998, un hacker de 12 años entró en el control informático de la presa Roosevelt de Arizona. Al parecer, el joven no sabía que podía acceder al control de las esclusas de la presa y que podía haber provocado innumerables daños personales y materiales. Nuestros enemigos, sean grupos terroristas, naciones o estados, tienen sus ojos puestos en los puntos vulnerables y en las imperfecciones de los sistemas de seguridad e infraestructuras cruciales de Estados Unidos con el fin de paralizar el ritmo del país y dañarlo seriamente. En una entrevista realizada en noviembre de 2002, Burton preguntó al jeque Omar Bakri Mohamed, que residía en Londres y se autoproclamaba portavoz de Al-Qaeda, sobre las intenciones del grupo de utilizar la ciberguerra. El jeque Omar Bakri Mohamed me aseguró que estaban estudiando seriamente la posibilidad de utilizar Internet y tecnología informática comercial para mejorar sus ataques en todo el planeta. En realidad es posible que Al-Qaeda ya haya intentado poner en práctica las predicciones del jeque. Ha habido algunas intrusiones con sondas y escáneres en infraestructuras que podrían ser potenciales objetivos en Estados Unidos. Estamos hablando de presas, pero también de bancos, corporaciones financieras y agencias gubernamentales. La utilización de tecnología informática como arma ofensiva es una estrategia diferente a la utilizada por Al-Qaeda en los ataques del 11 de septiembre. Entonces, el grupo terrorista utilizó Internet para la preparación de los atentados. Desde la búsqueda de la Academia de Instrucción de Vuelo hasta la reserva de billetes por Internet para ver cuántos asientos disponibles quedaban en determinados vuelos. Así sabrían cuál tenía el menor número de plazas ocupadas para decidir qué vuelo finalmente iban a secuestrar. Mohamed Atta reservó su plaza en el vuelo 11, el que impactó contra la torre norte del edificio World Trade Center, en la página americanairlines.com. Los secuestradores también se comunicaron entre sí por correo electrónico. Se cree que utilizaron algunos de los servidores más importantes del país como Yahoo. Otro miembro de Al-Qaeda, Zaccarías Musani, procesado por su supuesta participación en el atentado, recibía su correo en pilot123@hotmail.com. Dado que utilizaban sistemas de correo electrónico públicos, los terroristas utilizaban códigos y claves para ocultar sus intenciones con respecto a los objetivos elegidos. La Facultad de Planificación Urbana era el edificio del World Trade Center y la Facultad de Bellas Artes el Pentágono. Para quienes analizan aquellas conversaciones y los mensajes que se intercambiaron, era muy difícil averiguar de qué estaban hablando realmente. Tras los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos inició su guerra contra el terrorismo en octubre de 2002 en Afganistán. Su objetivo era dañar la infraestructura de Al-Qaeda.
Ahora Al-Qaeda tiene un mando mucho menos jerárquico y una menor estructura de control. Cuenta con un grupo disperso de células que operan en todo el mundo, lo cual hace que Internet sea la herramienta de comunicación perfecta. Utilizan mensajes cifrados para evitar que puedan ser interpretados por la policía o por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Lo siguiente que intentarán utilizar son los mensajes invisibles. La técnica de ocultar mensajes se denomina esteganografía. Algunos expertos, como Eric Cole, asesor de seguridad de redes, creen que Al-Qaeda la utiliza. La esteganografía consiste en ocultar información a la vista. Cole afirma que se le presentaron diversos mensajes para que los analizara, pues se creía que procedían de la página web de Al-Qaeda. Así funciona la esteganografía. Lo que hacemos es utilizar una imagen digital. Gracias a su composición podemos introducir ligeras modificaciones en sus componentes y ocultar así un mensaje codificado en el interior de la misma. Al entrar en una página web, podemos perfectamente estar viendo una determinada imagen y no detectar que hay algo más en ella. Sin embargo, podemos copiar esa imagen, pasarla por algún programa especial y obtener así el mensaje. El concepto de esteganografía no es nuevo. La técnica fue ampliamente utilizada durante la Segunda Guerra Mundial en forma de micropuntos, es decir, mensajes secretos ocultos en los documentos mediante puntos diminutos. Los mensajes eran posteriormente descodificados tras ser sometidos a un proceso de ampliación. Una forma de esteganografía fue también utilizada durante la Guerra de Vietnam. En algunas fotografías, los prisioneros estadounidenses utilizaban gestos para enviar mensajes secretos a los suyos. Pero a partir de la revolución informática, la esteganografía se ha digitalizado y los terroristas pueden obtener fácilmente las herramientas necesarias para su utilización. El software que un servicio de inteligencia hubiera soñado tener y del que se habría sentido orgulloso hace apenas unos años, está ahora fácilmente disponible para cualquiera que desee descargarlo para todo tipo de fines, en todo momento y en cualquier punto del planeta. Se ha llegado a insinuar que Al-Qaeda oculta sus mensajes en páginas web pornográficas, el último lugar en el que se esperaría encontrar a fundamentalistas islámicos. Los detalles exactos de cómo Al-Qaeda realmente utilizó la esteganografía, es decir, en qué imágenes ocultaron su información y de qué páginas web se valieron, son aspectos que de momento se escapan a nuestro conocimiento. Hay tantas áreas diferentes en Internet, literalmente millones de sitios y miles de millones de imágenes en las que podemos ocultar información, que tratar de dar con ellas es casi imposible. Matthew DeVos, director fundador del Centro de Investigación de Actos Terroristas, cree que los miembros de Al-Qaeda quizás se comunican entre sí a través de la llamada entrega virtual. Este término denomina una técnica de los servicios de inteligencia en la que los espías y sus correos se intercambian paquetes y dinero que dejan en lugares clandestinos previamente concertados. Así es como la versión online podría funcionar entre los terroristas. Alguien entra en un servidor gratuito. Crea un mensaje o plantilla que jamás llega a enviar. Alguien en otro punto del planeta entra en esa misma cuenta, lee el mensaje y lo elimina. El hecho de que ese mensaje se mantenga en formato plantilla y no abandone el servidor gratuito evita que sea interceptado. Existen pruebas de que Al-Qaeda no utiliza Internet solamente para intercambiar mensajes. Durante los combates de Sagi-Kot, en marzo de 2002, Al-Qaeda utilizó Internet para conectarse a teléfonos satélite y solicitar refuerzos cuando las tropas de Estados Unidos irrumpieron en sus cuevas al este de Afganistán. También utilizaron el correo electrónico para permanecer en contacto entre sí al moverse de cueva en cueva cuando las tropas de Estados Unidos estrechaban su cerco. Cuando los terroristas trataban de reagruparse en remotos santuarios de Pakistán cerca de la frontera afgana, también se comunicaron con sus operativos a lo largo y ancho del planeta. Los operativos suelen leer sus mensajes en cibercafés de todo el mundo, práctica que dificulta el seguimiento policial. Al enviar un mensaje desde un cibercafé, por ejemplo, pueden saltar a través de innumerables sistemas informáticos diferentes, lo que obliga a los investigadores a una labor de búsqueda para tratar de localizar la fuente original. Lo que ocurre es que cuando la encuentran, se trata siempre de un ordenador público. Es imposible hacer un recuento individual porque no sabes quién ha entrado en el sistema en el momento en el que el mensaje ha sido enviado. Pero hay un ejemplo conocido en el que se cree que los investigadores lograron dar con supuestos terroristas en Internet. Fue el caso del periodista del Wall Street Journal, Daniel Pearl. A comienzos del año 2002,
Daniel Pearl, de 38 años, periodista del Wall Street Journal, fue secuestrado y posteriormente asesinado mientras cubría información en Pakistán. Antes de acabar con su vida, sus captores utilizaron el correo electrónico para transmitir sus demandas. En un mensaje enviado en torno al 26 de enero, bajo el nombre de secuestrador, declaraban: el Movimiento Nacional para la Restauración de la Soberanía pakistaní ha capturado a Daniel Pearl y lo retiene en circunstancias muy inhumanas. La necesidad de dar con ese tipo de comunicados es de vital importancia para los agentes de la ley. Según algunos informes, los secuestradores no trataron de ocultar su dirección mediante el uso de servidores de reenvío anónimos. Eso hizo posible que los investigadores localizaran los dos mensajes utilizando el IP, es decir, la dirección de protocolo de Internet de los secuestradores, que es una dirección específica de todo ordenador. No es como cuando la policía localiza una llamada telefónica en un programa de televisión, en la que si logras que esa persona se mantenga al teléfono varios segundos, consigue saber desde dónde llama. Es algo mucho más sofisticado y complicado. Afortunadamente, tanto el FBI como los agentes de la policía local y estatal investigan ese tipo de correos desde hace tiempo, de modo que están ya acostumbrados a hacerlo. Aunque el FBI se niega a hacer comentarios sobre las investigaciones que lleva a cabo, se cree que algunos agentes lograron detectar mensajes enviados por los secuestradores de Pearl al servidor de Internet en Pakistán. Tras esas investigaciones, 4 militares pakistaníes fueron detenidos y posteriormente acusados del asesinato de Daniel Pearl. Se cree que alguno de los secuestradores escapó. Sin embargo, los terroristas se salieron con la suya. Grabaron en vídeo la terrible ejecución del joven periodista. Utilizando la cinta como medio propagandístico, la reprodujeron en Internet para reclutar nuevos soldados para la causa. Sin embargo, los secuestradores no consiguieron ocultar su IP y el FBI pudo dar con ellos. Pero cuando los ordenadores se utilizan para atentados de mayor alcance, es casi imposible localizar la fuente. Puede parecer que proceden de donde en realidad no proceden y pueden ser realmente indetectables en cuanto a la localización del emisor. Es extremadamente difícil analizar los datos para lograr diferenciar un posible delito e impedirlo. Es difícil asegurar categóricamente que se trata de un delito cibernético, de ciberterrorismo, o que simplemente es un chico que está metiéndose donde no debe. Los jóvenes que se dedicaban a husmear en la red entre los 60 y 70 fueron los primeros en recibir el nombre de hackers, que tiene su origen en el término inglés hack, broma entre escolares. Los orígenes de los hackers fueron las bromas de tipo técnico entre jóvenes. Era como un ejército intelectual, no había ningún componente delictivo en ello. Aquellos chicos querían saber más, adquirir experiencia, pero su intención no era aprovecharse de nadie. Pero las cosas empezarían a cambiar entre los años 70 y 80 con la llegada de los ordenadores personales a bajo precio y millones de nuevos usuarios. Esa nueva generación de usuarios no iba a ser tan ética en su comportamiento. Lo que ocurrió fue que algunos empezaron a aplicar sus conocimientos de forma perversa. Y no hace falta que haya muchos delincuentes insensatos para que salten a las páginas de los periódicos. Pero nadie logró titulares tan rotundos como Kevin Mitnick a finales de los 80. Convirtió el delito de los hackers en una forma artística. Mitnick entró en la red informática para robar secretos comerciales y software de compañías como Sun Microsystems, Motorola y Nokia. Acusado de fraude informático en 1995 y puesto en libertad 5 años después, Mitnick ha pasado a ser asesor de diversas empresas para intentar evitar ataques cibernéticos. Y en buena lógica, las herramientas que utilizó en sus tiempos de hacker son las mismas que se siguen estudiando en todo el mundo por su capacidad ofensiva. Sabemos que varios países están trabajando en el desarrollo de posibilidades de ciberataques, ya sea para cuestiones de espionaje o bélicas. China lo ha confesado abiertamente. Ciertamente, Rusia tiene una amplia capacidad de información bélica y se sospecha que países como Irak, Corea del Norte, India, Pakistán y otros están en diferentes fases de su desarrollo. Aunque no hay pruebas de que esos países hayan lanzado ataques cibernéticos hasta la fecha, eso no significa que Internet no haya sido ya utilizada como arma de guerra. En 1999, durante el conflicto entre la OTAN y Serbia en Kosovo, ambos bandos utilizaron Internet en su propio interés. Cuando se produce algún tipo de conflicto en el mundo físico,
es decir, un conflicto político o militar entre países, va acompañado cada vez con más frecuencia de cierto tipo de conflicto cibernético. Cuando los aliados de la OTAN lanzaron la campaña de bombardeos contra Serbia en 1999, los hackers pro-Serbia atacaron la página web de la OTAN con la versión online de un atasco de tráfico o denegación de servicio masiva, que saturó la página de la organización militar y a su servidor mediante el envío masivo de mensajes en blanco. El sistema puede perfectamente admitir 4, 6 o 100 mensajes por segundo. Pero, ¿qué ocurre si lanzamos un ataque que obliga al sistema a recibir 100.000 mensajes por segundo? Fue una campaña para desbordar a la OTAN, una campaña para evitar que sus mensajes llegaran al mundo. En lo que se conoce como activismo hacker, los proserbios también invadieron otras páginas web desconfigurándolas. Para los ciberguerreros, los ataques resultaron altamente eficaces. Puedes ocasionar mucho daño con una inversión mínima. Lo único que se necesita es un ordenador portátil y una conexión por módem para entrar en Internet. A partir de ahí es muy fácil. Así pues, la naturaleza de la guerra está siendo reemplazada por un agente secreto virtual que puede atacar a través de Internet. Quizá no haya ciberguerra más amarga que la que enfrenta a árabes e israelíes y que los palestinos denominan ciberyihad, es decir, guerra santa cibernética. Empezó en octubre de 2000, cuando la organización terrorista libanesa Hezbollah secuestró a 3 soldados israelíes y los trasladó al norte, a Líbano. Para tratar de bloquear la huida de los secuestradores, Israel lanzó misiones aéreas de combate sobre aquel país. Fue la primera vez que la Fuerza de Defensa israelí llevaba a cabo una acción en Líbano desde su retirada del país en la primavera de aquel mismo año. Las disputas no tardaron mucho en saltar al ciberespacio. Los hackers decidieron formar pequeños ejércitos de persecución y lo hicieron sin que el gobierno se lo pidiera. Mientras los hackers pro-israelíes atacaron la página web de Hezbollah, los simpatizantes de la causa palestina atacaban a Israel, desconfigurando importantes páginas web gubernamentales y financieras. Son aplicaciones muy vulnerables a ataques, lo que permite que alguien decida aprovecharse de tal vulnerabilidad y sustituya los contenidos de la página web con los que él quiera. Cuando se producen desconfiguraciones de páginas web, entramos en algo parecido al reino de los graffiti electrónicos. Es algo preocupante y puede llegar a convertirse en un verdadero problema. Con todo, es menos dañino y amenazador que una intrusión. Un ejemplo de intrusismo fue cuando un hacker anti-israelí entró en la red informática del lobby estadounidense pro-israelí AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí. Logró sacar a la luz pública en Internet los números de teléfono y de tarjetas de crédito de cientos de afiliados a AIPAC. Aunque las autoridades culparon del ataque a un famoso hacker pakistaní llamado Misbah Khan, también conocido como Dr. Nacker, nunca se dictó una orden de detención contra él. Se cree que está en Pakistán. Pero las tensiones en Oriente Medio no son la única causa de ciberataques. En abril de 2001, China capturó un avión de reconocimiento estadounidense y a sus tripulantes tras colisionar el aparato con un caza chino. Simpatizantes de ambos países rápidamente entraron en Internet para manifestar su protesta. Se produjeron actos de ciberguerra entre hackers chinos y estadounidenses. Fue como una competición. Se intentaban superar unos a otros enviando mensajes de apoyo a sus respectivos gobiernos. En mi opinión, por cada conflicto físico que se produzca en el mundo de ahora en adelante tendremos este tipo de ciberconflictos. Y también empezaremos a ver que los ataques no solo los llevan a cabo simpatizantes o hackers que buscan cualquier excusa para atacar intereses estadounidenses, sino que habrá ataques procedentes de otros países como Irak o Corea del Norte, por poner 2 ejemplos. Estados Unidos no es ajeno a la ciberguerra. En realidad, ya ha utilizado esa misma táctica en algún que otro conflicto. Desde hace años el Pentágono considera la guerra de la información un arma importante de su propio arsenal. La utilizan para anular la capacidad del enemigo de difundir propaganda durante cualquier conflicto militar y la utilizan como arma ofensiva para atacar a sus enemigos en cualquier punto del planeta.
Según fuentes de la cúpula militar, durante la guerra de Kosovo, las fuerzas de Estados Unidos que se enfrentaban a los serbios lanzaron con éxito un ciberataque que inutilizó el sistema de defensa aérea de Yugoslavia. Insertaron mensajes falsos en diferentes objetivos para proteger a la aviación de la OTAN. Hubo incluso informes no confirmados según los cuales los estadounidenses lanzaron una ciberguerra contra el presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic. Según ese informe, el gobierno de Estados Unidos entró en sus cuentas bancarias y o bien retiró el dinero o amenazó con hacerlo. Se le podía haber enseñado un documento diciéndole aquí está la lista de tus cuentas bancarias, o de una manera más sutil mostrándole las cantidades y diciéndole dónde estaban. No hubiese hecho falta ni siquiera congelar esas cuentas. Pero incluso cuando los militares estadounidenses estaban librando su propia ciberguerra, esta corría riesgo de ser atacada. En el centro de operaciones de la red global del Pentágono, dependiente de la Agencia de Sistemas de Información de la Defensa, el personal militar pone constantemente a prueba los ordenadores de la defensa, tratando deliberadamente de entrar en ellos de forma clandestina. También vigilan el número de intentos de ataque desde el exterior. Según su antiguo director, el general John Campbell, es un número que aumenta cada año. En 1999 se nos informó de unos 22.000 incidentes y en estos momentos la cifra es muy superior a aquellos 5.000 que se produjeron en 1998. Solo un año antes, en 1997, el personal conjunto del Pentágono había llevado a cabo en secreto una prueba denominada receptor idóneo. Se diseñó para averiguar nuestra vulnerabilidad ante ataques por ordenador y descubrimos que había elementos que teníamos que tratar, ciertas vulnerabilidades a las que estábamos expuestos. En realidad, el equipo rojo del Pentágono logró, en el plano teórico, dejar sin energía eléctrica a las ciudades de Los Ángeles, Washington y Nueva York. En otra fase de la prueba, que no fue simulada, el equipo rojo irrumpió en 4.000 sistemas del Pentágono, ocasionando graves inconvenientes a algunas actividades militares. En uno de los casos, los hackers del llamado equipo rojo lograron realmente cambiar el contenido de un mensaje que pasó de ser una orden para ejecutar una determinada actividad a una orden para no ejecutarla. Menos de un año después, en febrero de 1998, el receptor idóneo parecía ser ya una realidad cuando una serie de ataques golpearon las redes informáticas sin clasificar del Departamento de Defensa. Conocida como Solar Sunrise, nombre en clave de la investigación posterior, los ataques se produjeron en un momento de tensión con Irak. El Departamento de Defensa anunció que el ataque era el más sistemático que había habido hasta entonces. Se llegó a creer incluso que el ataque podría estar financiado por algún país, que bien pudiera haber sido Irak, para tratar de anular o disminuir nuestra capacidad de despliegue de fuerzas adicionales y material bélico en el Golfo. Hablé con el presidente y le dije que no sabíamos el origen del ataque en aquellos instantes. La investigación estaba en curso y le anuncié que estábamos tomando medidas para protegernos. En realidad, cuando se completó toda la investigación legal, los culpables del ataque resultaron ser un joven israelí de 18 años y dos amigos suyos de 16 que vivían en California. Aquellos adolescentes californianos que cursaban estudios en el Instituto de Coverdale se declararon culpables y fueron condenados a 3 años de libertad condicional. El israelí Ehud Tenenbaum fue sentenciado a 18 meses. Pero no solo los militares han sufrido ataques cibernéticos llevados a cabo por adolescentes. Un muchacho de 14 años fue el responsable de la mayor denegación de servicio que ha golpeado Internet hasta la fecha. En febrero de 2000, un adolescente canadiense conocido como Mafia Boy lanzó ataques contra grandes compañías de Internet como Yahoo, eBay o E-Trade, contra todas ellas. Cuando el FBI se puso a investigar a Mafia Boy en colaboración con la Policía Montada del Canadá, descubrieron que el muchacho se había saltado decenas de servidores de todo el mundo. Había utilizado múltiples cuentas y las autoridades tardaron meses en rastrear los diferentes ordenadores que el joven había implicado para lanzar sus ataques. Mafia Boy fue condenado a 8 meses en un centro de custodia de menores. Según el FBI, los ciberataques no solo pretenden dañar el servicio de Internet. Al igual que en los viejos tiempos, cuando aparecieron los primeros bancos, los robos a mano armada eran actos que pronto empezaron a preocupar a todos. En nuestros tiempos hay determinadas personas realmente interesadas en una nueva forma de explotación de la tecnología para obtener beneficios financieros. Michael Batis afirma que entre esas personas hay cada vez más grupos del mundo del crimen organizado.
no solo irrumpen en los sistemas de redes para robar dinero, en su opinión, también roban información que pueden utilizar para extorsionar. Un ejemplo interesante de ello ocurrió hace unos años cuando Bloomberg LP, una compañía de servicios financieros entonces presidida por Mike Bloomberg, alcalde de Nueva York, fue atacada por 2 hackers en Kazajistán. Después enviaron un correo electrónico al señor Bloomberg, en el que le hablaban de las vulnerabilidades que habían descubierto en los sistemas Bloomberg. Sencillamente querían extorsionarle. Bloomberg se puso inmediatamente en contacto con la oficina del FBI en Nueva York, que preparó una trampa desde Londres en colaboración con Scotland Yard. Se logró atraer la atención de los 2 hackers kazajos, que no tardaron en ser detenidos. Los 2 jóvenes se declararon inocentes. Uno de ellos, Oleg Sezov, fue juzgado y declarado culpable de extorsión el 26 de febrero de 2003. 9 días después, el gobierno presentó cargos contra el otro joven, Igor Yarimaka. En una resolución previa al juicio, el juez federal Kim Bagut concluyó que no había pruebas suficientes para relacionarlo con la conspiración. Pese a todo, el caso Bloomberg es único. Hay muchos ejemplos de compañías que no denuncian este tipo de actividades. Y ello puede deberse a que les preocupa la protección de sus clientes, pues de salir a la luz podrían generar muchos inconvenientes. Para defenderse de estos ataques, muchas empresas privadas y agencias federales recurren a compañías de protección de datos expertas en tecnología de la información, como Symantec, la mayor del mundo en su campo. Symantec tiene una base de clientes de más de 600 corporaciones y varias agencias federales. Sus analistas trabajan 24 horas al día investigando por todo Internet para encontrar fallos en materia de seguridad. Las cifras que presentan son escalofriantes. En este departamento en concreto monitorizamos todos y cada uno de los días del año unos 175 millones de casos independientes relativos a la seguridad en diversos sectores. La mayoría se reconoce fácilmente. Se trata de personas que barren la red en busca de vulnerabilidades. El otro tipo va dirigido a clientes específicos. Según nuestra valoración, solo un pequeño número del total de ataques que se llevan a cabo consigue su objetivo. Probablemente se trata de entre el 1 y el 2%. Los ataques pueden llegar vía correo electrónico, páginas web y sistemas de red. Los más peligrosos son los que buscan información confidencial, como números de tarjetas de crédito, informes médicos, datos personales y transacciones financieras. De los casos que ocasionan daños, pues conllevan robo, por ejemplo, vemos que al menos el 50% se ha producido desde el interior. Y son los casos que normalmente ocasionan mayores pérdidas. Los analistas de Symantec también han detectado una inquietante moda reciente entre las actividades de los hackers. Intentan tomar el control de los sistemas. No les interesa tanto irrumpir en una aplicación concreta, sino que tratan sobre todo de hacerse con el control total, digamos, del sistema al que están atacando. Hay otros ataques que utilizan algunas de las armas más malignas que jamás hayan golpeado Internet y los sistemas informáticos. Son los llamados virus y gusanos. Richard Clarke era el consejero presidencial en seguridad del ciberespacio en julio de 2002, cuando fue informado de un gusano llamado Red Code, código rojo. A diferencia de los virus que se propagan cuando un usuario abre un documento adjunto a un correo electrónico, los gusanos se extienden por la red, atacando a un sistema y utilizándolo después para atacar a otros sistemas. Aunque Código Rojo se propagó rápidamente infectando a varios cientos de miles de sistemas, lo peor estaba por llegar. En una operación conjunta del FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la industria privada, Clarke descubrió que Código Rojo estaba a punto de lanzar una masiva denegación de servicio el 31 de julio. Había 300.000 ordenadores que, supuestamente, iban a verse afectados a las 8 de la tarde. Lo que iban a hacer no era sino enviar una señal acústica cada nanosegundo al servidor de la Casa Blanca. Eso lo habría bloqueado, provocando su salida de Internet. Pero además, habría bloqueado a todos los servidores y routers o pasarelas entre redes que alimentan ese ámbito de Internet. La capacidad de desplegar miles de millones de virus o gusanos en Internet, en esencia, es algo así como enviar un contingente de ataque de millones de diminutos soldados digitales para tomar por la fuerza playas electrónicas.
Un virus o gusano se puede propagar por todo el planeta no en cuestión de horas, sino de minutos. Lo hemos visto con el célebre virus I Love You y también con Código Rojo. En 2001, la amenaza de Código Rojo era tan grave que el gobierno convocó una rueda de prensa para instar a los usuarios a bajar un patch o antivirus que borrara las vulnerabilidades de Microsoft que el gusano estaba atacando. The worm exploits a vulnerability on Microsoft Internet Information Systems versions 4.0 and 5.0, running on Windows NT 4 and Windows 2000 operating systems. Se propagaba buscando las vulnerabilidades. Cualquier entrada o error en la configuración, en un patch, en alguna modificación del software o por alguna actualización que no hubiese sido aplicada. In such attacks, the victim computers are being used without the operator's knowledge to flood a website and overload it. Para tratar de evitar un ataque a la página web de la Casa Blanca, Clark y el equipo gubernamental persuadieron a grandes proveedores de Internet como America Online, AT&T y WorldCom para que detuviesen todo el tráfico de la red la noche del 31 de julio. Cuando ese tráfico llegó a los límites de Internet, fue paralizado. De modo que el gran maremoto que todos temíamos llegara por Internet a la Casa Blanca y atacase servidores y routers a su paso, no fue más que una pequeña ola que impactó en las costas de Internet. El día 18, una semana después de los atentados del 11 de septiembre, otro gusano atacó los sistemas informáticos. Las autoridades temieron que el gusano conocido como Nidda pudiera estar vinculado a Al-Qaeda. Evaluamos aquel gusano y lo analizamos preguntándonos si podía haber sido lanzado por los terroristas o si se trataba de una conexión distinta. Después, tras una minuciosa investigación, determinamos que no veíamos ningún tipo de relación entre los dos hechos. Nidda se propaga utilizando 5 métodos de ataque diferentes, entre ellos un fichero adjunto a un correo electrónico llamado LMX. Nimda causó graves daños. Destrozó bases de datos y borró de Internet a compañías de servicios financieros. La gente no podía entrar en sus cuentas 401k, que eran cuentas de la bolsa. Además, atacó a otros sectores. Fue muy dañino. Al analizar los grandes ataques de gusanos y virus, generalmente descubrimos que los daños han de ser estimados en cientos de millones o miles de millones de dólares. Pero creo que solo hemos visto la punta del iceberg en cuanto a los daños que pueden ocasionar. El FBI todavía no ha llevado a cabo ninguna detención con respecto a los casos de Código Rojo o Nidda. Si una persona es muy buena a la hora de ejecutar un gusano o un virus concreto, resulta muy difícil descubrir quién ha sido, porque esa persona puede camuflar sus movimientos en el ciberespacio. Es bastante probable que muchos de los virus y gusanos que hemos sufrido sean obra de grupos terroristas o de países que están probando sus programas de creación de virus. El 25 de enero de 2003, otro gusano, SQL Slammer, tardó tan solo 10 minutos en propagarse por todo el planeta, creando el caos en Internet. El ataque del gusano Slammer, que apareció no hace mucho, fue muy rápido. Impactó en un amplio número de sitios que estaban utilizando una aplicación específica. En general, impactó en servicios de la red. En Estados Unidos, Slammer consiguió anular 13.000 cajeros automáticos durante buena parte del día, ocasionó retrasos y cancelaciones de vuelos de la compañía Continental Airlines y produjo una suspensión de servicio en el centro de llamadas de emergencia de Seattle. Eso nos dio cierta información sobre las consecuencias en cascada, es decir, los impactos en cascada que se pueden producir al lanzar un arma automatizada para tratar una aplicación específica. Nunca sabemos qué servicios está proporcionando esa aplicación. Seguimos avanzando en la investigación, analizando códigos para determinar la fuente del gusano Slammer. Amit Joran de Symantec cree que lo peor aún está por llegar. Aunque Código Rojo, Nidda y Slammer fueron destructivos, no fueron extremadamente maliciosos. No portaban carga explosiva, que es como los profesionales de la seguridad denominan a la capacidad destructora. Una vez que afectaron a un sistema, no eliminaron los discos duros, ni información crítica, ni enviaron información confidencial fuera de la red.
Pero creo que con el tiempo veremos virus y gusanos cada vez más sofisticados. Es de esperar que no tarden en portar cargas explosivas destructoras, que serán siempre un arma elegida por alguien que busca un atentado de graves consecuencias. Para combatir tales ciberataques, el director del FBI, Robert Mueller, creó una nueva división cibernética en la primavera de 2002. Con Jana Monroe al frente, intenta contar con ciberescuadrones especiales en casi todas sus dependencias. Van a poder actuar casi al instante de recibir la orden en cualquier lugar del planeta y colaborar en procesos de investigación. Eso es importante, pues más del 85% de la ciberinfraestructura de la nación está en manos privadas, al margen de la protección del gobierno. El entorno de Internet es en estos momentos casi como el salvaje oeste. Por eso mismo se pide a todos los usuarios de ese sistema que se protejan y se defiendan. Pero muchos usuarios domésticos y compañías privadas no invierten lo suficiente en un área tan crítica como la protección de datos. Además, los vendedores siguen produciendo software que es vulnerable a los ataques. Sucede a diario en todo el país a pequeña escala. Y nos cuesta al país, es decir, a todos, unos 20.000 millones de dólares al año. Pero eso es pasado. No me canso de decir que el futuro, siempre y cuando sigamos teniendo las mismas grandes vulnerabilidades, puede depararnos cualquier tipo de ciberataque de grandes dimensiones. Aún así, con buenas prácticas domésticas, los usuarios de ordenadores pueden defenderse ante muchas modalidades de ataque. Hay que contar con ciertos mecanismos de protección. Una pieza crítica de este rompecabezas es un antivirus. Otra pieza del mismo rompecabezas es la capacidad de protegerse de ataques con origen en la red. Estamos hablando de algo como un cortafuegos en nuestro ordenador personal, de un cortafuegos en nuestra conexión a Internet. Un cortafuegos es hardware y software que pueden funcionar para evitar que un extraño entre a menos que tenga autorización, o que alguien desde dentro salga a menos que tenga autorización. Pero ningún cortafuegos es infalible al 100%. La seguridad casi nunca es perfecta. Si existe un hueco por donde colarse, habrá siempre alguien dispuesto a aprovecharse. Y si puede hacerlo con éxito, descubriremos que se trata de un arma contra la cual no contamos con una defensa eficaz. Y eso es lo que más preocupa a los estrategas, es decir, la vulnerabilidad del mundo ante el ciberterrorismo. En el Instituto de Estudios de Tecnología de Seguridad en pleno campus de la Universidad de Dartmouth, los expertos crean programas innovadores para combatir la ciberguerra. Muchas de nuestras investigaciones van enfocadas a proyectos que tengan que ver con medidas de protección, hacer que un ordenador esté más protegido ante un posible ataque. Otras son las llamadas aplicaciones ciberforenses, para mejorar la capacidad de determinadas agencias a la hora de seguir el rastro informático de alguien cuando han sido atacadas. El experto en protección de datos George Bacos está desarrollando un proyecto denominado Red de Miel con un propósito: atraer a todo el que lance un ataque contra una red informática simulada para conocer sus intenciones. Uno de los retos de la HoneyNet es tratar de hacer que esta red falsa sea tan creíble que el intruso intente y consiga instalarse a sus anchas y sentirse cómodo en ella. En la captura que estamos presenciando, Bacos sigue el rastro de un intruso que ha irrumpido en un servidor. Han intentado entrar en este fichero y controlar estos comandos. Se trata de material Microsoft, diseñado para servidores de Microsoft para crear una página web. Y esta página web va a contener mucha información sobre la cantidad de espacio libre que queda en los discos duros del ordenador. Si esta serie de comandos es ejecutada con éxito, lo que tenemos es una página web que nos dice cuánto espacio libre queda. Hay quienes acumulan este tipo de información a partir de servidores de todo el mundo, de modo que saben a dónde pueden ir para guardar su contenido ilegal. Otro experto, Hani Farid, está trabajando en tecnología destinada a detectar mensajes esteganográficos ocultos que son imperceptibles al ojo humano. Dado que se cree que grupos terroristas como Al-Qaeda lo utilizan, los investigadores están buscando formas de interceptar las comunicaciones encubiertas.
Lo que hacemos es recopilar algunas sencillas estadísticas de imágenes que no son píxeles fortuitos que se colocan en la imagen. Y lo cierto es que aparecen ciertas regularidades estadísticas. Lo que hacemos es tomar un gran número de imágenes e intentar comprender esas estadísticas y a partir de ellas buscar desviaciones. Así, por ejemplo, los colores frecuentemente muestran ciertas estadísticas. El rojo aparece en ciertos lugares y el azul en otros, y están relacionados entre sí. Cuando insertas un mensaje, desajustas esas correlaciones y realmente podemos detectar algo que ni siquiera el ojo puede ver. Esa es la forma que utilizamos para localizar imágenes y mensajes ocultos. Para insistir en la urgente necesidad de crear defensas contra los ciberataques, se creó un juego de guerra en el verano de 2002 en la Academia Naval de Guerra Gardner de Estados Unidos. Lo llamaron Pearl Harbor Digital. Estábamos tratando de determinar si el ciberterrorismo es incluso posible, si existe algo llamado ciberterrorismo. En el campus de la Facultad de Estudios Bélicos de Newport, Rhode Island, reunieron a 100 propietarios y gerentes de empresas importantes. Durante 3 días, miembros del equipo rojo intentaron mostrar el mayor número posible de ataques a 3 industrias clave: el sector financiero, la administración pública y el sector de telecomunicaciones. Y todo ello a través de Internet. Antes de que creásemos el Pearl Harbor Digital, no se podía decir claramente si era posible. ¿Era posible que atacasen a la vez al sector financiero, a la administración pública y a las telecomunicaciones? La mayoría de las situaciones de Pearl Harbor Digital presentaban un ataque físico combinado con un ciberataque. Por ejemplo, en uno de los casos, alguien que planea un ataque es contratado por la Bolsa de Nueva York. Preparando el ataque, esa persona coloca una bomba lógica, un virus informático programado para actuar en un determinado momento que borrará los datos de una copia de seguridad de un sistema informático. La mañana del ataque, la bolsa se ve sacudida por un corte de suministro eléctrico y pone en funcionamiento su sistema informático de seguridad. A continuación, una explosión destroza las líneas de fibra óptica. Al mismo tiempo, una denegación de servicio es lanzada contra las telecomunicaciones y el servicio telefónico se cae. Se recupera el fluido eléctrico y la actividad económica sigue su curso normal, pero se descubre entonces que las transacciones del día se han basado en el sistema informático de seguridad y en sus datos interferidos. La bolsa se detiene. Fue una de las muchas situaciones preparadas por los expertos del Pearl Harbor Digital. Al final de las 3 jornadas les dieron las posibles soluciones. El sistema de comunicaciones era vulnerable y se podía diseñar un ataque. Con respecto a la red de energía eléctrica, descubrimos que hay sinergias entre los ataques físicos y los informáticos, de tal manera que se podía crear un tipo de sistema de fallo del sistema. También descubrimos en los ataques a los servicios financieros que podíamos diseñar un ataque que tuviera un impacto directo en el estadounidense medio y en su bolsillo. Los participantes también descubrieron que Internet es vulnerable. Aún así, Caldwell señala que para llevar a cabo estos ataques se necesita tener acceso directo. En otras palabras, que no se pueden realizar muchos de estos ataques desde Internet. Pese a todo, todos los expertos coincidieron en algo. La gran mayoría de las personas que participaron sintieron que un ataque como el de Pearl Harbor Digital era posible en un plazo entre 18 y 24 meses. Y al parecer, se hizo realidad en octubre de 2002, cuando Internet se vio golpeado por primera vez en su historia. Fue una denegación de servicio. El golpe iba dirigido contra el sistema de tráfico por Internet denominado sistema de nombre de dominio o sistema de sendas. Alguien estaba tratando de sobrecargar las rutas para impedir su acceso y que la gente no obtuviera la información que buscaba para enviar mensajes por Internet. El ataque pudo ser paralizado, pero no porque lo detuviésemos nosotros, sino porque lo hizo el intruso. Incluso más aterradora es la posibilidad de que un gran ciberataque pueda haber ocurrido ya sin que nadie se haya enterado todavía. Es posible que haya trampillas y bombas lógicas colocadas en algunas de nuestras infraestructuras y que no hayan sido todavía utilizadas. Y pudieran estar esperando a que se produzca alguna crisis en el futuro para activar sistemas que ya están instalados, ocultos en nuestras infraestructuras.